Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Que les habla su amigo y hermano Arturo Pequero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. En el día de hoy queremos tratar un tema sumamente importante, un tema que posiblemente muchas personas no han, pero que se han manejado, se ha hablado con mucha fuerza en los últimos días y nosotros vamos a hablar con relación a lo que es, quién es que llama al ministro, al ministerio pastoral. ¿Quién es que llama al ministerio pastoral? Ese es el tema que vamos a estar tratando y como durante todo este mes estamos hablando, comunicando la verdad en amor estaremos hablando de quién es que llama al ministerio pastoral. ¿Quién llama al ministerio pastoral? Y bíblicamente nosotros vamos a hablarle de este tema y nos vimos obligados a tratar dicho tema por todas estas situaciones que han estado aconteciendo a raíz de este escándalo que ha sacudido bastante lo que es el pueblo eh, cristiano evangélico. Digo pueblo cristiano evangélico por el sentido de que son personas que se autodenominan pastores y muchas veces esos autodenominados pastores cuando llegan estos tipos de escándalos, situaciones, prácticamente la iglesia o el pueblo creyente, el pueblo creyente prácticamente es, pudiéramos decirlo, hablar de manera sencilla, metido dentro de ese grupo de personas que no se corresponde, que no en realidad no se corresponde con lo que establece la palabra del Señor, porque si nosotros vamos y vemos quién es que llama a lo que es esta función, quién llama al oficio pastoral, quién es que llama a este oficio, al oficio pastoral, ustedes van a ver que el mismo Dios es que llama, pero hay un filtro que está establecido por la misma palabra para corroborar o para certificar dicho llamado, ¿verdad? No es que yo voy a tomar la iniciativa de decir, Dios me habló, me dijo que estoy llamado. No, no, eso no es así. Lo vamos a ver porque dice lo que dice la palabra del Señor, de qué manera es que Dios llama a el oficio pastoral y lo vamos a demostrar a través de las escrituras. Vamos a hablar a través de las escrituras de qué manera es que pasa esto, pero cuando personas se autodenominan y hay poca, pudiéramos decir, cierto tipo de flexibilización en cuanto a este tipo de actividad o entidades, entonces ahí vienen los problemas que estamos mirando en estos días. Entonces, nada, vamos a estar hablando de este tema, pero antes de ustedes, siempre nosotros damos algunas informaciones recurrentes. Recuerden que en esta semana vamos a estar, ya ha salido a la convención, en diferentes actividades como las actividades cotidianas que nosotros eh, tenemos en nuestra congregación Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la España 86. Recuerde que estamos en la España 86 y la misma, señores, estamos allí en la España, así que ya usted sabe. Usted puede visitarnos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Usted puede hacerlo iniciando con nuestra escuela bíblica. Luego estamos con lo que es nuestro culto de acción de gracias a Dios los días jueves. Tenemos culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Inmediatamente, puntito y aparte, entramos al tema que nos ocupa. ¿Quién llama al oficio pastoral? ¿Quién es que llama al oficio pastoral? Ese es el tema, hablando, o mejor dicho, hablando la verdad del llamado pastoral, que también son de los temas que yo en mi cabeza están, hablando la verdad del llamado pastoral o quién llama al oficio pastoral. Cualquiera de los temas pudiéramos nosotros tomarlo, porque de eso vamos a estar hablando y queremos decirle que nosotros vemos, si nos vamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, vemos que en el nuevo pacto Dios promete al pueblo
que iba a levantar pastores para que pastoree su pueblo. Eso lo vemos en el libro de Jeremías, hablando del nuevo pacto. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, que dice de la manera siguiente: y yo os daré pastores según mi corazón, o sea, según el corazón de Dios, para que usted vea lo serio de este llamado, según el corazón de Dios, su carácter santo, que os apacienten, o sea, que le den alimento, que las alimenten con ciencia, conciencia y con inteligencia. Esa es el requerimiento, conciencia y con inteligencia. La promesa dada la promesa de nuestro Dios por boca de Jeremías y como lo dice ahí en el Antiguo. Pero cuando nosotros vemos y venimos al Nuevo Testamento, que envuelve o enmarca lo que es el Nuevo Pacto, vemos allí cómo la Trinidad interactúa o está inmiscuida, es la palabra correcta, en lo que es el llamado al oficio pastoral. Vemos ahí la Trinidad inmiscuida en lo que es el llamado a lo que es el oficio pastoral. Y si nosotros vamos, ejemplo, al libro primera de Timoteo 3, 1 y 7, del 1 al 7 ahí, no lo vamos a leer, no, vamos a irnos acá a Mateo, donde dice Mateo, que es rogad, eso es Jesús hablando, y dice rogad, pues, al Señor de la mies, se está refiriendo a Dios. Eso es Jesús, que se está refiriendo ¿a quién? A Dios, que es el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. O sea, que envíe obreros. Esa es la primera acción de nosotros es esa, que debemos de rogar a Dios para que Él envíe obreros a su cosecha. El dueño de la cosecha es Dios. Ese es el dueño de la cosecha. Entonces hay que rogar al dueño de la cosecha para que envíe obrero a su cosecha. O sea que yo no puedo de manera autoritaria o de manera autónoma y decidir yo ser obrero y arrancar. No, es Dios que manda, es el que hace, es el que comisiona lo que estamos mirando, ¿verdad? Aquí, según lo que hemos visto, hemos leído. Si nos vamos, ejemplo, a Hechos capítulo 20, versículo 28, nos habla de qué, de la persona del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo dice de la manera siguiente, aquí en el Hechos 20, 28, el apóstol Pablo hablando ya con los hermanos de Éfeso ya para despedirse, entonces allí dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros, o sea, estoy hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso. Dice, mirad por vosotros. O sea, primero ustedes deben de cuidarse, ustedes mismos. Deben de cuidarse, deben de alimentarse, deben de buscar de Dios, deben de orar, deben de ayunar, deben de leer la palabra, deben de hacer todo lo que hace un creyente. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, o sea, para alimentar la iglesia del Señor. O sea, la iglesia ¿de quién? Del Señor. Cuando aquí habla la iglesia del Señor, está hablando de la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ustedes ven? Estamos hablando ya del Espíritu Santo, ya hablamos de Dios, cuando dice que hay que rogar al Señor de la mies, eso lo dice Jesucristo, que envíe obreros a su mies. Ahora vemos aquí donde establece y dice que el Espíritu Santo es el que ha puesto, pone por obispo, es el que llama, la cual él ganó por su propia sangre, o sea que Jesucristo es el dueño de esa iglesia, el Señor de la iglesia. Pero si nosotros nos vamos al libro de Efesios 4:11, vemos que nos dice en Efesios 4:11, y Él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, que es una sola función. El pastor necesariamente debe ser una persona con la posibilidad, capacidad de poder enseñar, transmitir la enseñanza. Eso es la idea. Tiene que transmitir esa enseñanza. O sea, ahora bien, Dios es el que llama al ministerio pastoral, vamos a decir, a lo que tiene que ver con el oficio del pastorado. Él es que hace ese llamado, según nosotros hemos estudiado. Acá, hermano, tú eres pastor para saber eso. No, pero tengo la Biblia en la mano y nosotros tratamos de estudiar la palabra del Señor para tener esos conocimientos y saber cómo es que se dan las cosas. Entonces, Dios, la Trinidad, vemos que interactúa aquí, que está inmiscuida en lo que es el llamado pastoral, pero quien certifica, lo que hace la iglesia es que vamos a decir, certifica o reconoce ese llamado. El término correcto sería que reconoce dicho llamado. ¿De qué manera reconoce la iglesia el llamado? Bueno, lo reconoce por medio del pastor, que es un filtro, los pastores, los líderes, ¿verdad? Que están, es el filtro, pero también por los mismos hermanos, la misma iglesia. Ustedes recuerdan cuando había una necesidad en la iglesia recién inaugurada iglesia de Jerusalén, cuando los hermanos, una cantidad inmensa de miembros, se habían quejado, algunas viudas, algunos hermanos, de que sus viudas no estaban siendo bien atendidas porque había una especie de favoritismo, ¿sí? Algo grave. El favoritismo es condenado en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los apóstoles? Los apóstoles establecen el requerimiento que debían tener las personas que debían de ser tomadas en cuenta para ser diáconos o servidores, ¿verdad? Y entonces dan el requerimiento que ellos dan, lleno de personas llenas con sabiduría, llenas del Espíritu Santo y demás, el requerimiento que ellos dan, y de entre ustedes, búsquenlo dentro de ustedes. O sea, que la iglesia, cuando hay una persona con las cualidades establecidas por el mismo apóstol Pablo, por el mismo Dios a través del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 7, ahí él da el requerimiento que da, que dice la palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra, no buena cosa, buena obra, anhela o desea, una buena obra desea, o sea, está hablando del trabajo, él desea el trabajo, no la posición, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, mire ahí, es necesario, ese término ahí, esa palabra es necesario, es la misma palabra que aparece en el capítulo 3 del libro de Juan, 3, versículo 7, donde dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si hay una persona para poder, es obligatorio, es algo prácticamente sino canón, que necesite el nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Claro que sí. No puede una persona, es necesario, como se lo dijo Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, una persona es necesario que para ser llamado hijo tiene que nacer de nuevo. No hay posibilidad de alguna. O sea, es una necesidad sine qua non. O sea que cuando dice es necesario, aquí esa palabra es necesario, es el mismo término que usó allí para referirse a la necesidad que tiene que tener toda persona de nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entiéndase que para una persona ser pastor, es necesario
que tenga estas cualidades, que tenga estas cualidades, pero es necesario que el obispo sea, óigase bien, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, una persona que vive peleando, no codicioso de ganancias deshonestas, pastores metidos en, o autodenominados pastores metidos en esta negocio de multiniveles, de negocio tipo Ponzi, piramidal, tipo, ¿cómo se llama esto? Telefree, ¿cuántos? Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sea una persona nuevo creyente, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del que cayó el diablo, de orgullo, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, para que la gente inclusive de afuera, el que no conoce al Señor, los que no conocen del Señor, tengan buen testimonio de esa persona. Y diría, pero hermano Arturo, ese requerimiento que usted ha leído allí, yo creo que si lo toman en cuenta para poner o nombrar un pastor, no nombrarían a nadie. Estamos mirando aquí que es un perfil. Perfil es persona, cuando habla de una persona que sea, ejemplo, que tenga irreprensible, que sea una persona que usted no le conozca ese historial de ser una persona con un testimonio totalmente negativo, como ustedes lo han visto de muchas personas. Hay personas que ustedes, y de una vez dicen, no, esa persona es así, es una persona intachable, una persona seria, honesta y demás. Eso lo hemos visto, sí, es irreprensible. Marido de una sola mujer. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, una persona que no, es un matrimonio perfecto, no estamos hablando de un matrimonio perfecto, es un hombre que tiene su esposa, que no es, está enamorando jovencitas en la calle, no está tratando de conquistar a otra mujer, no, marido de una sola mujer, que fiel a su esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, hospedador, o sea, sabes que en aquellos tiempos había personas que se dedicaban a la predicación itinerante de un lugar a otro y había necesidad de darle el hospedaje. Entonces, también habla de esto allí, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, ese es el requerimiento que da allí. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos mirando? Que a veces estamos viendo hoy día autodenominados, personas que por una situación que se da, pueden con facilidad hablar de algunos versículos bíblicos con fluidez, tienen algún tipo de fluidez en verbales y deciden formar una iglesia y se van del lugar peleados con la persona y ellos mismos se autodenominan pastor. Bueno, es que no es, según la palabra del Señor, bíblicamente, esa persona está totalmente en plena desobediencia y no está dentro del marco establecido por la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque lo primero es que, ¿quién es que evalúa de que usted ha sido llamado por Dios al ministerio pastoral? Hay un filtro, que es el pastor, o los pastores, o los líderes, ¿verdad? Ese consejo pastoral que debería de haber en toda iglesia, consejo pastoral, para ayudar a ese pastor a pastorear la iglesia, porque el pastor no es un llanero solitario, y hoy día se ve mucho los llaneros solitarios en muchos lugares, y eso es lo que hace que prácticamente se ve ese autoritarismo, y no está llamado a ser un autoritarista, sino que la palabra del Señor es que debe de ayudar a esa persona, porque el pastor es delante del Señor, cuando está delante del Señor, es un simple miembro como cualquier otro, tiene que lidiar con sus deficiencias, tiene que lidiar con sus tendencias pecaminosas, tiene que lidiar con un sinnúmero de situaciones. Entonces, que
Él tiene que ser pastoreado. Usted, la persona el que está al frente de debe de ser pastoreado por otros pastores porque es necesario. Necesita. Si ustedes van a ver en toda la palabra del Señor, cuando habla del pastor, siempre habla en plural, nunca habla en singular. El pastor siempre habla de esa pluralidad de liderazgo que debe de haber en la dirección, en una congregación X, cualquier tipo en la congregación según el liderazgo bíblico debe de ser un líder. Estamos hablando desde el punto de vista cómo es que son llamados, cómo es, y obviamente cuando hablamos de que una persona con el requerimiento que yo le puse ahora mismo, que le hablé, óigame, una persona con ese requerimiento, con ese background, ese currículum, por así decirlo, no pasa desapercibido en una congregación. Marido de una sola mujer, una persona honesta, no pasa desapercibido. Y ahí comienzan, entonces ahí es donde ese llamado es confirmado, es, ¿verdad?, el filtro de el pastor, ¿verdad?, o los pastores, y también de la iglesia, que también hace ese trabajo de filtrar a esa persona para que pueda ir a una congregación a cuidar, a alimentar a la iglesia. Esa es la idea. Por eso que es necesario, volvemos y repetimos, personas que no tienen esas cualidades, dice, no puede ser pastor. Entonces, también debemos nosotros recordarle a los pastores que ellos son ovejas como nosotros. Claro que sí, son ovejas de Cristo, y que es un simple creyente cuando está delante del Señor, y que el pastor, al igual que los demás hermanos, está llamado a luchar contra sus propias tendencias pecaminosas, como dijéramos al principio. Entonces es necesario que sea también el pastor, y vimos qué pasa, que es llamado, cómo es llamado, vimos cuál es el llamado que Dios, de qué manera que Dios llama a ese pastor. Entonces, yo puedo entonces decir yo mismo, yo puedo constituirme yo pastor. No, usted no puede constituirse usted mismo pastor, porque es como que le voy a poner un ejemplo, que yo vaya a un lugar, a una sastrería, y diga que me hagan un traje de general, y yo digo yo soy general y me lo ponga. Yo soy un general. No, dice la palabra del Señor que nosotros no somos soldados a nuestra propia expensa. O sea que no es alguien que lo hace. Entonces, ¿quién es? Es Dios, es la Trinidad envuelta en ese llamado, y el filtro, volvemos al filtro que hay, está como los líderes, ¿verdad? Los pastores, líderes, y también la iglesia. Entonces ahí la iglesia lo que hace es que reconoce ese llamado, y de esa manera es que podemos ver un llamado pastoral genuino de parte de Dios. Y eso evita que entren a lo que es el ministerio pastoral un sinnúmero de personas que no son llamados, que no han sido llamados, se han autodenominado y han tomado lo que es el oficio pastoral como un medio de vida. Entonces, al tomar el oficio pastoral como un medio de vida, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Bueno, se darán todas las cosas que estamos mirando hoy. La función primaria del pastor, ¿cuál es? La función primaria del pastor de todo pastor, es transferir la imagen o transferir el carácter de Dios a esa persona, a las personas. Hay que transferir, no es mi imagen, no soy yo. Tengo que transferir la mente de Cristo, que está impregnada en la palabra del Señor, la tengo que transferir ¿a dónde? ¿A quién? A las personas. ¿A través de qué? De la palabra. Esa es la función primaria de todo pastor, transferir la mente de Cristo a los hermanos, a la iglesia, para que esa iglesia vaya transformándose a la imagen de Cristo, porque eso es lo que establece la palabra
del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo, o sea, que de esa manera es que es llamado. Y si nosotros vemos y se hacen los ministerios o los concilios hacen esto de esta manera, si hay cierto tipo de filtro con relación, no vamos a estar, pudiera hacerse, pudiera darse el caso, pero los casos serían menos frecuentes de personas que se autodenominan pastores y escandalizan lo que es la iglesia y salen tantas cosas a relucir como hoy día han salido. Y hay un proyecto de ley de asociaciones religiosas que está vigente todavía. Y esta situación de esta persona dada en días pasados y que está en la justicia, eso pudiera, vamos a decir, hacer que personas nuevamente estuvieran hablando del proyecto de ley de asociaciones religiosas que entendemos nosotros es inconstitucional y viola lo que es la libertad de culto. Así que nada, vamos a dejarlo hasta acá. Nosotros vinimos el día de hoy un poquito suave, tranquilo con este tema porque es bastante delicadito, pero quisimos hablarle y obviamos muchísimos puntos donde habla de lo que es el llamado del mismo Dios a los pastores, que no es que yo no, yo deseo, sí, yo deseo ser pastor, pero eso no es todo. Sí, yo deseo ser pastor, pero es necesario que yo cuente con las cualidades que dice Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Es necesario. Si no la tengo, no lo cumplo con ella o con ese perfil, pudiéramos decir, entonces no tengo el requerimiento o las posibilidades de poder ir a ocupar la posición o el oficio de el pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. El próximo, bueno, mañana Los Caballeros, con un tema bien interesante. Vamos a ver, ya estamos hablando para que los caballeros nuevamente estén por acá, puedan estar haciendo el programa que ellos acostumbran. Dios bendiga, Dios le guarde.